Hablando de eso, vamos con nuestro columnista, nuestro querido amigo, nuestro maestro, profe en realidad. Diego Barovero, ¿cómo le va? Hola María Esther, buen día, ¿cómo están? Bien, qué gustazo hablar con usted hoy. ¿Cómo le va? Y para mí también una alegría poder salir así en vivo, vernos además, Sí, para que no claro. sea una llamada solamente. Contento de estar otra vez acá, otro sábado Y con le ustedes en prometemos a la... la gente que el 25, el 24 en realidad, usted va a estar acá. Sábado 24, ahí estaremos en la ciudadita, en el estudio, como Muy bien, otras veces muy bien, estuvimos, muy bien. acompañándote para una víspera de un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo Sí. y nuestra partida de Que nos nacimiento como encuentra nación. bastante revolucionados para hacer un... Sí, desde luego. Sí, Sí, claro. sí, 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 muy revolucionario. Bueno, lo Bueno, ¿cómo escucho. qué decís? Bien, bien, acá estamos con una semana completa, ¿eh? Política, internacional, todo tuvimos esta semana. Yo igual hago mi referencia a lo que para mí fue el acontecimiento de la semana, que ha sido la finalización del cónclave de elección Ujú. de la Iglesia Católica Apostólica Diego, antes Romana. de que arranques y para no interrumpirte, porque me encanta escucharte, ¿preveías, imaginabas que podía ser Prevost? No, no, yo eso, mira, eh, hay un adagio viejo que dice, el que entra papa al cónclave sale cardenal, o sea, los Claro. candidatos terminan quedando en el camino, Sí, los que son los que más pagan, los candidatos de las apuestas, sí, sí, sí. todos los nombres que veníamos escuchando, Ah, si bien el cónclave de 2013 se entendía que Bergoglio, que había llegado en el 2005 con con un apoyo importante y sustancial, que finalmente él había declinado en beneficio, en el 2005, en beneficio de Ratzinger, Benedicto XVI, pero se sabía que luego de la renuncia de Benedicto, el candidato con programa para reformas en la iglesia era Bergoglio. El tema era saber si finalmente, como pasó, la tercera votación se iba a concretar. Bueno, esta vez lo que sucedió es algo diferente, pero también se puede tener en cuenta que estamos hablando de una continuidad. Si bien el nombre de Prevost no estaba en las iniciales expectativas, se sabía que era un cardenal de los, digamos, de la cosecha propia de Bergoglio, designado en el consistorio 2023, un hombre que proviene del espíritu misionero, integrante de una orden regular, precisamente la de San Agustín de Hipona, los agustinos, y además un hombre que habiendo nacido en los Estados Unidos de Norteamérica, la iglesia norteamericana, la iglesia católica norteamericana es muy, muy poderosa, es muy fuerte. Creo que es la cuarta en importancia en todo el planeta y que además eso también repercute en lo que significa económicamente, lo que reporta económicamente las iglesias católicas norteamericanas para el Vaticano. Y los cardenales norteamericanos, ya en el cónclave de 2005 y en el de 2013, fueron fundamentales en el apoyo a Bergoglio. Eso también es importante saberlo porque también marca, después de muchos años de una tendencia claramente eurocentrista para la elección del Papa, porque estuvimos muchos años entre italianos, algunos franceses y finalmente un alemán, bueno, el polaco Wojtyla y el alemán tan influyente como era Ratzinger, lo que se desplazó el eje de lo que serían las figuras de la Iglesia Católica a continentes en otro momento tal vez dejados de lado. Y América como continente y particularmente América Latina tienen comunidades católicas muy fuertes, muy poderosas, que es donde desarrolla su misión pastoral Robert Prevost, nacido en el seno de una familia trabajadora de Chicago. De hecho, él es norteamericano. Hace 40 años que estaba, hasta ser designado cardenal y encomendada nada menos que el dicasterio de los obispos. Dicasterios son los ministerios que asisten al Papa. Dicasterio, el ministerio que regula la vida de los obispos, se ocupa de toda esa problemática, tenía que ser alguien de mucha cercanía del Papa. Y si uno observa un poco la ubicación, podríamos decir, geográfica o física de Prevost durante las sesiones
de las congregaciones, que hay algunas imágenes, o cuando hacen fila para jurar en el cónclave. Lo vas a ver muy cerca de aquellos cuyos nombres sí estuvieron dando vuelta como candidatos, casi digamos como candidatos ganadores, como favoritos, porque estaba Tagle, estaba Parolin, estaba Zuppi de Bolonia, y sin embargo ninguno de esos fue. Daría la sensación que también podríamos decir que no está tan dividido como se pretendía el Colegio de Cardenales, porque la votación fue rápida, Sí, claro, fueron sí. 2 días, desde la misa proiligiendo, que se hace el primer día del cónclave, y después la primera votación, al día siguiente en la tercera votación, que es la cuarta, sale elegir. Quiere decir que llegó con una mayoría clara, categórica, y se lo ve una persona vinculada a muchas de las cosas que Francisco intentó y logró instalar como prioridades de la Iglesia Católica en el mundo de hoy. La mirada de la Iglesia como ámbito misional, la mirada pastoral relacionada con la misericordia como eje frente a lo que nos afecta hoy en el mundo, frente al individualismo, la exacerbación de los valores puestos en el dinero, en el éxito, en el mercado, una mirada más humana del Sí, claro, cristianismo, del claro. catolicismo. El diálogo interreligioso, otra de las cosas que dijo, bueno, eso otro punto aparte para señalar es la elección del nombre. Es uno de los nombres más repetidos en la historia de la Iglesia, León. León, Juan, Gregorio, Benedicto. El más usado ha sido Juan. Llegaron a ser 23 Juanes. Y tenemos un León 14, que también hay una señal ahí. León 13, el último que eligió ese nombre, fue el papa de la transición entre el siglo XIX y el siglo XX, el papa que instaló la doctrina social de la Iglesia, que tiene que ver precisamente con la mirada de la Iglesia sobre los nuevos desafíos que a finales del siglo XIX, la revolución industrial, la aparición del trabajo industrial, la deshumanización de la persona humana en el trabajo, su desequilibrio y su vulnerabilidad como trabajador, como ser humano frente a la fuerza del capital. Y León XIII escribe la primera encíclica con contenido sociopolítico de la historia de la Iglesia, que fue Rerum Novarum. Y a mí, que soy profesor de Derecho Constitucional hace muchos años, siempre le dedico una clase o un trabajo especial a lo que fue doctrina social de la Iglesia en la construcción del pensamiento jurídico constitucional universal. Era tan importante que la Iglesia o la religión más popular, más numerosa del planeta, le dedicó parte de su historia, le dedicó una mirada, entroncándolo obviamente con la mirada evangélica que dejó Jesucristo, ¿no? Con el sudor de Sí, tu sí, sí. frente ganarás el pan, pero no solo el sudor, también lo que dejó instalado León XIII fue precisamente la dignidad de las condiciones laborales. Bueno, la elección por parte de León XIV de este nombre, yo creo que también ahí hubo señales y palabras claves en su discurso inaugural, en el que se lo ve muy emocionado en el balcón del Palacio Apostólico. Dijo, bueno, iglesia sinodal, que quiere decir es la iglesia asambleísta, que es esta mirada de las asambleas, la democratización, la habilitación del debate, de grandes cosas que tienen que debatirse, laicos y religiosos. Habló del encuentro y el diálogo interreligioso, algo a lo que Francisco le puso especial atención, el diálogo con otras religiones, cristianas o no cristianas, obviamente monoteístas. O sea que hay una línea de continuidad. Para los que esperaban si la Iglesia Católica iba a marcar un punto de ruptura con el liderazgo de Francisco, tenemos que decir que no, obviamente, por las señales que da León XIV, Robert Prevost, un peruano, un peruano por adopción, un Claro, americano claro. misionando en la profunda América del Sur, que hizo esa parte de su discurso en español dedicada a su querida diócesis de Me encantó que Chiclayo. hablara en español. Sí, 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 me Estaba encantó. viendo justamente ahora unas imágenes de ese pueblo de Chiclayo, es muy humilde, es muy pobre, o sea, ha logrado entendido, ha podido convivir con las privaciones muy de cerca, y se lo ve un cura de parroquia,
O sea, inicialmente esa mirada Sí, del pastor sí, más que del teólogo. sí. Es un hombre inteligente, es políglota, habla varios idiomas, se lee muy bien, es deportista, tiene 69 años, con lo cual nos podemos imaginar que Un papado se largo, puede tener expectativa de un papado un poco más largo que el de Francisco, que fueron 12 años, Francisco llegó con 77. claro, claro. Sí, yo sentí como que tiene cara de bueno y esto que decís de que vivió la pobreza y vivió las cosas marginales, creo que los hace mejores a la hora de tomar decisiones porque saben de qué se trata, no como a veces los cardenales que vivieron siempre en la opulencia y que fueron curas de grandes iglesias, como que no están en el contacto diario con lo que pasa con la gente. Está circulando en las redes una hermosa fotografía del año 2013, cuando Francisco todavía era Mm, el arzobispo cardenal Bergoglio, y celebran una misa en la sí, iglesia de San Agustín, una hermosa iglesia que está en la avenida Las Heras y Agüero, que es toda una manzana, que es todo el complejo de los agustinos, y está precisamente Robert Prevost, que no era, obviamente, no era obispo tampoco, estaba en ese momento mm, en esa celebración. Y se los ve jóvenes a los dos, a diferencia de edad, Francisco un poco mayor, sí, claro. pero realmente quiere decir, son señales. Yo estoy ilusionado, contento, satisfecho, pero Sí. también albergo ciertas esperanzas en que el camino señalado no se va a abandonar. Lo ha vuelto a decir, creo que entre ayer y hoy volvió a hablar ante obispos, ante Sí, cardenales, ante sí. algunos visitantes, hizo declaraciones públicas y siempre hace mención a Francisco. O sea, él es un obispo y cardenal de la cosecha francisquista. O sea, hay que decir, es cardenal desde la última convocatoria de consistorio. O Claro, sea, claro, ya claro. cuando Francisco se estaría imaginando que se aproximaba al final de Mm. su papado. Empezó a pensar en quiénes eran los que iban a convertirse en electores. Y le hizo un lugar a este hombre nacido en Estados Unidos en una comunidad obrera, fabril, muy importante, como es la ciudad de Chicago, hijo de trabajadores de la clase baja, y sin embargo que había elegido la vocación religiosa y misionera lo llevó a la profunda Sí, América claro. del Sur a llevar el mensaje de Cristo y de su iglesia. Creo que, Diego, estamos todos, como vos dijiste, ¿no? Contentos por esto, expectantes, pero confiados en que va a seguir la doctrina de Francisco. Gracias por esta visión, por este raconto de lo que es nuestro nuevo Papa. Bueno, como siempre, un gustazo escucharte. Bueno, el placer ha sido todo mío Nos y el vemos el próximo agradecimiento es sábado. mío hacia ustedes por llamarme siempre y tenerme presente para que los Mira, el acompañe. lujazo es nuestro, así que no nos tiremos más flores. Diego, nos Les mando un hablamos el beso. próximo sábado. Beso grande, buen fin de semana. Feliz fin de. Chau, Abrazo. chau. Nos vemos. Gracias. Escuchábamos a Diego Barovero que nos contaba, bueno, sí es cierto, la noticia más importante de la semana, que tenemos papa.